En el tranquilo y antiguo valle de Eldoria, enclavado entre imponentes picos y un serpenteante río, vivía Elías, un hombre cuya fe era tan profunda e inquebrantable como las raíces de los antiguos robles que salpicaban el paisaje. Era conocido en toda la pequeña y devota comunidad no solo por su diligente trabajo como agricultor, sino por su profunda piedad, su gentil sabiduría y la serena luz que siempre parecía emanar de sus ojos. Elías era un pilar, un testamento a la fuerza perdurable de la creencia en un mundo a menudo duro e implacable. Siempre había encontrado consuelo y fuerza en las Escrituras, su corazón resonando con cada palabra de promesa y guía divina. Sus oraciones no eran meras recitaciones, sino conversaciones sinceras. Su confianza en el Todopoderoso era absoluta. Sin embargo, incluso la fe más profunda puede ser puesta a prueba, y Eldoria, a pesar de su riqueza espiritual, no era inmune a las pruebas del mundo. Una plaga cruel arrasó el valle, marchitando los campos de trigo que eran el alma de la comunidad, dejando atrás solo tallos quebradizos y el amargo sabor de la desesperación. La propia cosecha de Elías, que una vez fue prometedora, se convirtió en polvo. Poco después, una misteriosa fiebre se apoderó del pueblo, cobrando las vidas de los más jóvenes y los más ancianos, indiscriminadamente. Elías observó impotente cómo su propia llamada hija, la pequeña Elara, se consumía, sus brillantes ojos apagándose día tras día, hasta que su aliento se convirtió en un susurro y luego en silencio. Y entonces, como si los cielos mismos lloraran, el maestro Alaric, el venerado anciano que había guiado a Elías desde la infancia, falleció pacíficamente mientras dormía, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. Estos golpes sucesivos destrozaron el sereno mundo de Elías. La luz en sus ojos parpadeó, reemplazada por una oscuridad profunda e inquietante. Todavía rezaba, pero sus oraciones ya no eran conversaciones de confianza, sino gritos angustiados, súplicas desesperadas por comprensión. ¿Por qué, Señor?, susurraba en las noches silenciosas, su voz ronca de dolor y confusión. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué perecen los inocentes? ¿Dónde está tu amor ilimitado en esta desolación? ¿Cómo puede tu plan divino abarcar tanto dolor? Buscó en los antiguos pergaminos, examinando pasajes que hablaban del amor inquebrantable y la justicia de Dios. Pero las palabras, que antes eran reconfortantes, ahora parecían vacías, burlándose de la realidad que enfrentaba. La brecha entre su comprensión intelectual de la benevolencia de Dios y el sufrimiento duro e innegable que lo rodeaba se hizo más ancha con cada día que pasaba. Sintió una profunda disonancia, un temblor espiritual que amenazaba con resquebrajar los cimientos mismos de su alma. Su fe, que una vez fue vibrante, se sentía como una capa hecha jirones que apenas ofrecía calor contra los vientos mordaces de la duda. Comenzó a aislarse, su habitual comportamiento alegre reemplazado por una quietud sombría que preocupaba a sus vecinos. Comía poco, dormía menos, y el camino, antes familiar, hacia el templo de la aldea se sentía pesado, cada paso cargado por sus preguntas no expresadas. Una mañana fresca, mientras los primeros rayos del amanecer pintaban los picos en tonos de rosa y oro, Elías se encontró en la tumba del maestro Alaric. El lugar de descanso del anciano estaba marcado por una piedra sencilla y sin adornos, un testamento de su humildad. Mientras Elías se arrodillaba, una suave brisa agitaba las hojas del antiguo roble que se alzaba como centinela sobre la tumba, y una voz, tan clara y tranquila como un manantial de montaña, pareció resonar en su mente, aunque nadie más estaba presente. Era la voz de Alaric, no un sonido literal, sino un profundo conocimiento interior, un recuerdo tan vívido que se sentía como una comunicación directa. Elías, resonó la voz. El camino hacia la comprensión no siempre es a través de respuestas,
sino a través de la experiencia. Ve a las cumbres silenciosas, a la árida parcela de tierra conocida como el Jardín de Piedra. Cultívala. No busques lo que produce, sino lo que enseña. Elías, aunque desconcertado, sintió una atracción inexplicable, un destello de su antigua fe que se agitaba entre las cenizas de su desesperación. Había escuchado historias sobre el Jardín de Piedra, una extensión desolada y rocosa en lo alto de las montañas, donde nunca había crecido nada, un lugar evitado por los agricultores por ser completamente inútil. Era un lugar de lucha perpetua, un símbolo de futilidad. Sin embargo, la guía de Alarico, incluso desde el más allá, mantenía una autoridad que Elías no podía ignorar. Se sintió como una lección final y críptica de su amado mentor. Con el corazón apesadumbrado y un pico desgastado, Elías comenzó su arduo viaje hacia el Jardín de Piedra. La escalada fue agotadora, el aire enrarecido y frío. Cuando finalmente alcanzó la desolada meseta, se encontró con un paisaje de roca austera e inflexible, intercalada con parches de grava y malas hierbas espinosas y obstinadas. Era un lugar donde la vida parecía resistirse activamente a echar raíces. Durante días, luego semanas, Elías trabajó arduamente. Picoteaba la obstinada roca, con las manos llenas de ampollas y los músculos doloridos. Quitó piedras, una por una, hasta que le sangraron los dedos y su espalda gritó en protesta. El sol golpeaba implacablemente. Luego vientos feroces azotaban el polvo en sus ojos, seguido de lluvias repentinas y escalofriantes. Cada golpe del pico se sentía como un golpe contra su propia esperanza que se desvanecía. Plantó semillas, las pocas y preciosas que había rescatado de su fallida cosecha, en el escaso suelo que logró descubrir, sabiendo en su corazón que era un gesto inútil, como era de esperar. Las semillas no germinaron, simplemente permanecían inactivos, o eran arrastrados por el viento, o devorados por criaturas invisibles. Vio la futilidad de su labor reflejada en la aridez que lo rodeaba, un cruel espejo de su propio vacío espiritual. ¿Es esto, Señor?, clamó al vasto e indiferente cielo. ¿Es esta tu respuesta? ¿Más sufrimiento? ¿Más trabajo inútil? Observó las nubes que corrían por el cielo, indiferentes a su situación. Se sentía completamente solo, abandonado incluso por el Dios al que había servido tan fielmente. Durante sus días solitarios en el Jardín de Piedra, Elías observó el mundo a su alrededor con una intensidad nueva y cruda. Vio cómo el viento implacable, aunque severo, esculpía los imponentes picos en formas magníficas y perdurables, tallando intrincados patrones en la pared rocosa que hablaban de eones de fuerza paciente e inflexible. Notó cómo musgos diminutos y resistentes se aferraban a las escarpadas paredes de roca, obteniendo sustento de la nada aparente, su vibrante verde un toque desafiante contra el gris. Vio las águilas, elevándose sin esfuerzo en las corrientes ascendentes, su fuerza forjada en las mismas tormentas que él encontraba tan opresivas. También recordaba los rostros de su comunidad en el valle. La joven madre, con los ojos llenos de tristeza, pero sus manos, atendiendo incansablemente a sus hijos restantes. El viejo artesano, con la vista fallando, pero sus dedos, aún tejiendo hábilmente intrincadas cestas, encontrando belleza en el mundo táctil. La silenciosa fortaleza de los aldeanos al compartir sus escasas provisiones, sus lazos de amor y apoyo mutuo fortaleciéndose con cada dificultad compartida. Recordó las palabras del maestro Alaric, no solo las sobre el jardín de piedra, sino innumerables parábolas sobre el fuego del refinador, la rueda del alfarero, la poda de la vid. Empezó a ver el sufrimiento no como un castigo arbitrario, sino como una fuerza, un proceso, un crisol. Una tarde particularmente dura,
una feroz tormenta descendió sobre el jardín de piedra, azotando con lluvia y viento el refugio improvisado de Elías. Se acurrucó, temblando, convencido de que este era el final, de que la propia montaña lo reclamaría. Sin embargo, mientras la tormenta arreciaba, una extraña calma comenzó a apoderarse de él. Pensó en la roca inflexible, moldeada por milenios de tales tormentas. Pensó en las raíces diminutas y tenaces que de alguna manera se afianzaban en las grietas, extrayendo vida de la misma piedra. Pensó en la comunidad, golpeada por la ruina y la fiebre, pero aún en pie, aún apoyándose mutuamente. En ese momento, una profunda realización, como un rayo iluminando la noche más oscura, atravesó su desesperación. No se trataba de por qué Dios causó el sufrimiento, sino de cómo por Dios lo usó. El sufrimiento no era el final, era el medio. Era el cincel del escultor, que eliminaba lo superfluo, revelando la verdadera forma que había debajo. Era el fuego del refinador, quemando las impurezas para revelar oro puro. Era el viento implacable, moldeando las montañas, haciéndolas más fuertes, más hermosas, más perdurables. Elías comprendió entonces que Dios no infligía sufrimiento por malicia o indiferencia, sino que lo permitía como un catalizador para el crecimiento, un camino hacia una empatía más profunda y un medio para revelar fortalezas y virtudes que de otro modo permanecerían latentes, ocultas bajo capas de comodidad y facilidad. La enfermedad de su hijo, aunque desgarradora, había unido a la comunidad en oración y apoyo, revelando una profundidad de compasión que nunca había presenciado. La cosecha fallida les había obligado a compartir, a depender el uno del otro, forjando lazos inquebrantables de solidaridad. El fallecimiento del maestro Alaric, aunque doloroso, había dejado un legado de sabiduría que ahora, en el momento de profunda necesidad de Elías, resonaba con un nuevo significado. Se dio cuenta de que la verdadera fe no era la ausencia de sufrimiento, sino la presencia inquebrantable de Dios por dentro del sufrimiento. Una mano que guía incluso en los valles más oscuros. El jardín de piedra, que una vez fue un símbolo de futilidad, se convirtió en un testimonio de resiliencia, un lugar donde la tierra aparentemente árida, cuando se labraba con esfuerzo y paciencia, podía revelar manantiales ocultos de agua, o donde los elementos duros podían esculpir la belleza de la piedra en bruto. Vio que el mismo acto de resistir, de luchar contra la adversidad, refinaba el espíritu, haciéndolo más fuerte, más compasivo, más sintonizado con el propósito divino. Cuando Elías finalmente descendió de los picos silenciosos, era un hombre cambiado. Su ropa estaba hecha jirones, su rostro curtido, pero la luz en sus ojos había regresado, más brillante y profunda que antes. Ya no era la luz serena de una fe sin problemas, sino el resplandor luminoso de una fe forjada en el crisol del sufrimiento. Una fe que había luchado con la duda y había salido victoriosa. No regresó con respuestas fáciles, sino con una paz profunda y silenciosa que irradiaba desde su mismo ser. Él no predicaba sermones sobre el sufrimiento. Él vivía la respuesta. Regresó a sus campos, no con desesperación, sino con un propósito renovado, comprendiendo que incluso una cosecha fallida podía enseñar resiliencia. Atendía a los enfermos y consolaba a los afligidos, no con banalidades, sino con una comprensión profunda y empática, nacida de su propio dolor. Su presencia se convirtió en una fuente de inmenso consuelo y fortaleza para otros, un testimonio viviente del poder transformador de una fe perdurable. Elías seguía enfrentando dificultades, ya que la vida en el Doria seguía siendo un desafío. Pero ahora, afrontaba cada prueba no con preguntas de por qué, sino con una fuerza tranquila y un sentido más profundo de propósito.
Entendió que el amor de Dios no era un escudo contra todo dolor, sino una presencia constante dentro de él, una luz guía que transformaba la aflicción en sabiduría, el dolor en compasión y la desesperación en esperanza perdurable. Había aprendido que las esculturas más hermosas a menudo se tallan de la piedra más dura y que los pozos más profundos de la fe a menudo se encuentran en las tierras más áridas. La respuesta a por qué Dios permite el sufrimiento no fue una explicación simple, sino una revelación profunda. Es a través del fuego que el oro se purifica, a través del cincel que la belleza se revela, y a través de las pruebas de la vida que el espíritu humano se refina, se fortalece y se acerca cada vez más al corazón divino. Y con esa comprensión, Elías encontró no solo paz, sino un amor ilimitado e inquebrantable que trascendió todo dolor terrenal, un amor que realmente cambió su perspectiva para siempre.